esos afanes de estar pensando un poco en nuestra labor, em, pues surgió la pregunta, entonces, ¿cómo hacer, cierto, de la educación un camino hacia la paz interior? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cierto? Bueno, entonces, miremos. Primero que todo, les quiero dar las gracias por conectarse, por escucharme. Qué rico. Muchas, muchas gracias. Y y segundo, pues me voy a presentar porque hay algunas personas tal vez que no me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Sandra Epalza, yo soy docente, tutor, pues sí he pasado por varios niveles en educación y pues soy una completa convencida de que la educación es el camino, ¿cierto? Que va a llevar este país a cosas mejores y hermosas. Bueno, bueno, entonces el objetivo de esta reflexión de hoy es reconocer que la educación es un medio para llegar a la paz interior, ¿cierto? Es un medio. Entonces miremos esos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que tiene, digamos, ese nombre de esta charla? Entonces son educación, son camino, el camino, ¿cierto? El sendero, y paz interior. Esas tres cosas, ¿cierto? Entonces, eh, empecemos por el primero, que es educación. Entonces, educación para nosotros y en cualquier diccionario, ¿cierto? Será la formación para el desarrollo de muchas habilidades, tanto cognitivas como emocionales y como de otros aspectos, ¿cierto? Eso es. Mm, en la parte de lo que es educación, formar a nivel social, a nivel físico, a nivel integral, ¿cierto? Nos da la posibilidad de entender que no solamente es lo que a nosotros se nos antoje decir, sino que todo eso lleva como una necesidad el desarrollo de ciertas estrategias pedagógicas o estrategias didácticas de cualquier tipo, ¿cierto? Entonces en la educación nada podría ser eh, eh, así como así, o sea, de cualquier manera, sino todo muy planeado, muy organizado y estructurado según los lineamientos que todos tenemos, ¿cierto? En educación, entonces, nosotros podemos entender que generalmente nosotros en educación nos ceñimos mucho o entramos en la idea de que la educación tiene que ser muy académica, ¿cierto? Y que debemos impartir solamente conocimientos o entregarle al estudiante un montón de aprendizajes y cosas pues, que son importantes y son necesarias, ¿cierto? Digamos que en este camino de formación, pues nosotros desarrollamos lo que son los conocimientos, pero también lo demás, lo que es el ser, ¿sí? Entonces, educación para nosotros queda claro ese concepto, ¿verdad? Bueno, eh, el siguiente es entonces camino. Entonces, ¿qué es el camino? ¿Qué es un camino? Un camino sería como un sendero, como una vía que me permite ir de un lugar a otro, ¿cierto? O incluso de ida y vuelta, que me permite ir y venir de cualquier sitio, de un sitio a otro. Eso es un camino, ¿sí? Bueno, y el tercer concepto es la paz interior. Entonces, o sea, para nosotros, ¿qué es paz interior? ¿Qué es eso? Paz interior es entonces estar, uno podría decir, ¿cierto? Es estar emocionalmente, mmm, mentalmente y espiritualmente en calma, ¿cierto? Eso sería como paz interior. Y esa paz interior me permite tener tranquilidad en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación, ¿cierto? Eso sería lo que definiría la paz interior, nuestra paz. Bueno, y entonces aquí la pregunta es, muy interesante, maravilloso, pero qué rico. Claro, esos tres conceptos son muy importantes, tanto la educación, el camino que nos lleva y nos trae, y la paz interior.
Y entonces la pregunta es, ¿y cómo vamos a hacer para eh, unir o conjugar esas tres cosas? Entonces aquí, ¿cómo así que la educación un camino para la paz interior? Qué maravilla, ¿cierto? Eso se oye muy bueno, eso se oye maravilloso, eso se oye, imagínense en este momento de esta pandemia nosotros poder haber podido entregarle a los estudiantes herramientas para eso, para que puedan tener paz interior. O bueno, no hablemos solamente de estudiantes, hablemos de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Nosotros mismos tener esa posibilidad de acceder a esas herramientas para poder tener esa paz interior que queremos. Bueno, entonces, pues en estos pensamientos de ida y vuelta, ¿cierto? De cómo llegar a esa paz interior, pero en la educación, entonces, pues se me generaron varias ideas, ¿cierto? Entonces, la primera es que eh, el primer aspecto que se tiene que trabajar es el amor propio, ¿cierto? Entonces, la autoestima, la aceptación propia. Entonces, pensemos, ¿con quiénes trabajamos? Trabajamos con personas, ¿cierto? Que son docentes, que son pues otros docentes, ¿cierto? Compañeros, que son padres de familia, o nosotros en nuestra cotidianidad normal, pues también tenemos que tener contacto con otros profesionales, ¿cierto? Que el arquitecto, que el médico, bueno, hay muchísimos profesionales, o pues el señor de la tienda, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hace similares a todos, en, en nuestras diferencias? ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que nos une, qué es lo que nos hace iguales? Eso que nos hace iguales, eso que es común en todos nosotros, es entonces que somos seres humanos, ¿cierto que sí? Somos seres humanos y que somos seres humanos individuales y que sentimos muy diferente todos, que percibimos todo absolutamente diferente, que somos seres que se comunican de manera diferente. Eh, Eso es lo que nos hace iguales, ¿cierto? Que somos seres humanos y que todos somos diferentes en nuestras percepciones, en nuestros sentimientos, en la forma como aprendemos, somos bastante diferentes. Bueno, y entonces yo no les voy a proponer que seamos egoístas, ¿cierto? Porque cuando yo les estoy hablando del amor propio, muchas personas piensan que amor propio será primero yo, segundo yo, el resto qué, verá qué hace, ¿cierto? No es eso, no es un egoísmo desaforado, no, es un amor verdadero por nosotros, una aceptación, la posibilidad de conocerse, ¿sí? En, digamos que en este camino, en esta vida que nosotros tenemos, muchos de nosotros no tomamos el tiempo, el momento de hacer una pausa y entender cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo miedo, lo que esté sintiendo, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy tan feliz? ¿O cómo reacciono? O sea, muchas veces nosotros no hacemos la pausa para pensar en nosotros mismos. Y entonces me resulta esta idea maravillosa, los que pues conocemos los mandamientos, ¿cierto? De la ley de Dios y pues que en la Biblia está y que sabemos que nos lo han, o sea, todos lo conocemos y es el segundo mandamiento que dice, ama, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Eso es una cita de Marcos 12:31 y, y en esa cita dice algo muy importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo importante que dice ahí? Lo importante que dice ahí es que el primero o el primer ser que se tiene que dar mucho amor y conocerse mucho es usted, ¿cierto? Es usted mismo, sea la profesión que desarrolle, ¿cierto? Usted mismo debe darse muchísimo amor, ¿cierto? Conocerse, aceptarse, identificar qué le gusta o qué no, ¿cierto?
Em, Cuando yo sé amarme a mí, ya estoy en posibilidad o en la capacidad de amar a otro, ¿cierto? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que vas a hacer, ¿cierto? Entonces, qué linda enseñanza la de Jesús. Claro, es la primera persona a la que le tienes que dar amor es a ti mismo. Voy. ¿Por qué? Porque es que cuando yo me amo a mí mismo, yo proyecto eso, ¿cierto? Yo muestro, yo, cuando yo me autorreconozco, cuando yo puedo entregar cosas buenas y maravillosas para mí mismo, eh, yo proyecto eso, yo proyecto que me amo, ¿cierto? Proyecto eso. Uy, una persona que se quiere se ve no solamente en su físico, sino que eso viene del interior, eso se ve, eso, porque es que nosotros enseñamos con el ejemplo, nosotros, los seres humanos enseñamos con el ejemplo, y en la anterior charla habíamos hablado de que habíamos dicho de que el 70% de nuestras acciones son las que hacen que los demás aprendan de nosotros, más que de las palabras. Usted puede decir un montón de cosas, pero resulta de que hace otra. Entonces, enseñamos con el ejemplo, todos nosotros, los docentes, los padres de familia, todas las personas, ¿cierto? Enseñamos con el ejemplo. Y nosotros, pues cuando niños e incluso de adultos, aprendemos del ejemplo de los otros. Bueno, entonces, primer aspecto, aceptación y amor por mí, ¿cierto? Entonces, el primer aspecto que hay que tener en cuenta en el desarrollo de esta vía o de este camino hacia la paz interior. El segundo aspecto, y es uno de los que pues, nos quejamos todos los que somos docentes y padres de familia, ¿cierto? Y es la atención. Ah, este niño, ¿cómo es que no hace las cosas? No tiene atención, no pone atención. Incluso nosotros mismos, como adultos, a veces no prestamos atención, ¿cierto? La atención. La atención también va a ser que nosotros lleguemos, ¿sí? A ese camino de la paz interior. Entonces, hay que reconocer algo importante, ¿sí? Y es que como la atención es un proceso cognitivo, la conducta, ¿cierto? Entonces, puede hacer que un niño aprenda mejor, más rápido y haga las cosas muy bien, ¿cierto? Y actúe bien, ¿cierto? Entonces, si está atento, si hace las cosas con atención, probablemente el desarrollo de sus tareas, sean en la casa, como padre de familia, ¿cierto? Sean en la casa, eh, si está atento, hará muy bien sus labores. Si es en la escuela, ese niño también desarrollará muy bien, absolutamente bien todas sus actividades, ¿cierto? Entonces, lo que ponga a hacer el docente, llevar a cabo todo con las instrucciones correctas. Pero es muy habitual uno escuchar o uno mismo como docente decirle a un niño, ah, pero mire, es que usted no pone atención, yo le dije que era rojo y usted pintó de verde, ¿cierto? O mire que es que vamos en la fila y usted está mirando para atrás, o vea que es que le hace falta colorear aquí y no pone cuidado, ¿cierto? En el caso nuestro, por falta de atención, muchas veces hasta nos podemos estrellar, pues los que conducimos, pongo un ejemplo. Entonces puede ser que como estoy pensando en otra cosa, entonces no estoy atenta a lo que estoy haciendo, puede ser que me pase algo maluco por falta de atención. O cuántas veces, por ejemplo, por estar atentos al celular, no estamos atentos a caminar y nos podemos tropezar, ¿cierto? Entonces, la atención es un proceso muy importante para el desarrollo de la paz interior. Mm, la atención se ve afectada por dos aspectos. Entonces, el primero son elementos interiores, aspectos interiores o factores interiores que hacen que yo sea más atento o menos atento. Entonces, por ejemplo, en el aspecto interior, ¿sí? Eh, puede estar afectada mi atención, por ejemplo, por la falta de autoestima,
porque es que ay, ya el profesor me va a preguntar y yo no quiero salir y me da miedo, ¿cierto? Entonces, y por eso no estoy prestando atención y solamente tengo miedo de lo que van a decir o de lo que va a pasar. Bueno, por falta de autocontrol, muchas veces nosotros por falta de autocontrol, o sea, no estamos atentos a lo que está pasando, ¿sí? Mm, porque tenemos una salud, pues en ese momento muy malita, estamos enfermitos o eso nos, nos saca del proceso de la atención y porque ese tema o eso que están desarrollando no es de mi interés, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos que los factores a nivel interior que me pueden afectar mucho la atención. Y a nivel exterior, entonces, podemos ver, por ejemplo, que la atención puede estar afectada y nos pasa mucho, pero este muchachito ve pasar una mosca y se distrae. Eso lo decimos mucho, eso es común, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, el movimiento, ¿sí? Que haya mucho movimiento en un lugar hace que una persona pierda la atención. Mm, también que se escuchen ruidos, que a nivel auditivo haya algún ruido que lo saque de su proceso de, de atención o de lo que esté haciendo, lo saque de su concentración. Eh, el cambio, hay algunas personas que los cambios externos lo distraen demasiado. Entonces, por ejemplo, en el salón de clase, la profe de puesto al niño de un lugar a otro y eso ya le generó, pues, falta de atención o al contrario, ¿cierto? Le puede mejorar la atención. Pero hay niños que por el cambio, ¿cierto? Pueden eh, desarrollar, pues, muy baja atención. Eh, digamos que esos son los factores que inciden o que afectan la atención. Entonces, internos y externos, ¿sí? Mm, con la atención, cuando está atento el ser humano, o sea, nosotros cuando estamos atentos, entonces desarrollamos también procesos de observación, de una percepción más alta, ¿cierto? De diferentes cosas, procesos de pensamiento diversos, diferentes, ¿cierto? Podemos ser críticos en muy buen sentido. Eh, podemos también desarrollar algo que es muy importante y sobre todo en este momento de esta pandemia, ¿cierto? Y es la conciencia. Entonces, cuando tú estás atento, cuando has generado procesos de atención completos, puedes tener procesos de conciencia diferentes a otros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos serviría que en nuestro país la mayoría de las personas estén con su conciencia plena, ¿cierto? Con su plena conciencia de lo que está pasando. Entonces, por falta de atención, mucha gente puede contaminarse porque pues no está prestando el debido cuidado a ponerse el tapabocas o a lavarse las manos o a tener el control de ciertas cosas. Y por falta de tener conciencia, ¿cuántas personas hay en la calle que pueden estarse contaminando, cierto? Entonces, qué rico que nosotros pudiéramos tener el proceso de la atención tan desarrollado, que lleguemos a tener una conciencia plena de lo que hacemos. Bueno, eh, entonces, si nosotros desarrollamos ese proceso es cognitivo y de la conducta, que es la atención, entonces podríamos tener mejores resultados, ¿cierto? Entonces, mejores resultados académicos, mejores resultados emocionales, ¿cierto? Los niños tendrían más calma para tomar sus decisiones, mejores resultados. Bueno, otro aspecto muy importante de los que pensé, entonces recordemos, el primero es amor propio, el segundo es atención. Este tercero es el reconocimiento de las emociones, es el reconocimiento de las emociones. Y bueno, y se parece un poquito a lo del amor propio, ¿cierto? Pero en el reconocimiento de las emociones, o sea, lo quise dejar aparte y es por una razón, ¿cierto? Y es que
Es muy importante reconocer las emociones no solamente propias, sino también en otros, ¿cierto? Entonces, cuando yo reconozco las emociones propias y de otros, em, puedo, digamos que aceptar y cuidar del otro y reconocer por qué el otro actúa como actúa, ¿cierto? Y, y pues también cuando reconozco mis propias emociones, cuando yo sé que tengo mucho miedo, cuando yo sé que hay em, diferentes situaciones que me están sacando de mi equilibrio, eh, pues ahí es donde yo voy a aprender a reconocer cómo conducirme, ¿cierto? Cómo manejar esas emociones. Ese reconocimiento de las emociones, al reconocer cuáles son mis debilidades o digamos los aprendizajes, las cosas que tengo por mejorar y cuáles son esas habilidades o fortalezas, puedo llegar a desarrollar muchísimo más, ¿cierto? En la escuela o en la casa, ¿cierto? Podemos desarrollar estas habilidades continuamente, ¿cierto? El aprender a escuchar al otro, a entender qué siente, entender qué quiere, qué necesita y también qué siento, qué necesito, a reconocer qué soy, ¿cierto? Y qué me hace falta, y no solamente material, sino pues interior, ¿cierto? Y enseñarle al niño a reconocer eso. Qué bueno que, y también pues que ellos puedan hablar de eso, que puedan hablar de qué siente, de qué sienten y de qué piensan, ¿cierto? Muchas veces cuando escuchamos al estudiante podemos generar unos procesos académicos maravillosos. Y en la casa de los papás, ¿cierto? Entonces pueden conocer a su hijo perfectamente para poder ayudarle a mejorar y hacerlo crecer en su autoestima. Em, Cuando reconocemos las emociones de otro, yo aprendo algo muy importante y que no es muy útil. Y es que no es muy útil, y es que nosotros generalmente estamos juzgando. Entonces aprendemos a no juzgar, a no criticar, a no hablar del otro. am, Porque cuando yo reconozco que el otro actúa de cierta manera y que es un ser humano que tiene pues sus diferencias, pues entonces no voy a estar preocupado porque el otro actúe como yo quiero. Bueno, em, el cuarto aspecto, entonces, es la respiración. Y la respiración, miren que es un proceso que nosotros pues damos por sentado, ¿cierto? Nosotros nos despertamos y pues ni siquiera nos damos cuenta si estamos respirando o no, pero pues nos paramos y seguimos, todo es automático, supremamente automático. Cuando desarrollamos como la conciencia por la respiración, todo cambia, todo es diferente. Entonces, quiero pues como hablar como de la importancia de la respiración y es un proceso que se da todo el tiempo. Todo el tiempo se da ese proceso de respirar. Mm, la respiración es una herramienta maravillosa para el control de las emociones, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando nosotros estamos enojados, ¿cierto? Nuestra respiración, ¿cómo es? O cuando estamos asustados o tenemos miedo, ¿cierto? Ahí se puede reconocer la respiración. Y cuando estamos en calma, ¿cómo es nuestra respiración? ¿Cierto? Entonces, esa respiración hay que entenderla como un proceso absolutamente importante y vital para nuestro desarrollo. Hay que entender, por ejemplo, si yo, mm, por ejemplo, yo puedo dejar de hacer, puedo dejar de comer, puedo dejar de beber, em, puedo dejar de dormir unas horas, ¿cierto? Algún tiempo, pero yo no puedo dejar de respirar. Entonces, miren lo vital y lo importante. Incluso nosotros sabemos que este proceso que es inconsciente y automático para nosotros es una fuente que genera energía, o sea, que nos da energía y genera vitalidad en nosotros, ¿cierto? Es, por ejemplo, pensemos en una cosa. ¿Será que la respiración es importante para un deportista, los que son profes de educación física o los que están en el gimnasio o los que hacen actividad física? ¿Será que es importante?
Yo creo que sí, cierto. O sea, ¿qué le pasa a un deportista que no sabe respirar? Un nadador, por ejemplo, que no sabe respirar. ¿M? O cualquier deportista, ¿cierto? Que no sabe respirar, pues se puede desmayar, puede, bueno, le pueden pasar un montón de cosas. Ahora vamos a un cantante. Pensemos en el cantante, el profe de artística o el profe que está en la banda musical, ¿cierto? ¿Qué le pasa a un estudiante que no sabe respirar para tocar un instrumento, para cantar? ¿M? Entonces, seguramente no va a rendir lo que tiene que rendir. Mm, Pensemos también en otras profesiones, la de nosotros, de docentes, ¿cierto? Docentes, los que utilizamos tanto la voz para podernos comunicar, es muy importante respirar y respirar adecuadamente porque también nos podemos ahogar, bueno, mil cosas podemos afectar nuestras cuerdas vocales. Bueno, entonces yo quiero que quede claro que la respiración es un proceso absolutamente importante, muy importante en la vida, o sea, es vital. Hay tres tipos de respiración, o sea, hay tres tipos de respiración y pues son las que, digamos, que nos han enseñado a nosotros siempre, que son la respiración abdominal, ¿cierto? En la que yo dejo entrar y salir el aire hasta mi abdomen, la respiración costal o pues la que nos muestra pues cómo el tórax se mueve, ¿cierto? O torácica se dirá, no sé, y la respiración clavicular, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la intención de la respiración, pues irá a cualquiera de estas tres partes, ¿sí? Y, eh, y pues ya teniendo nosotros atención a cómo respiramos y a cómo hacemos el ejercicio de respirar, pues esa respiración nos irá a ayudar a mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Pensemos nosotros los docentes o los padres de familia que le enseñan a los niños a leer, ¿cierto? Cuando el niño no está respirando adecuadamente en el momento del proceso de la lectura, el niño se ahoga, no lee bien, empieza a gaguear, empieza a silabear, se siente asustado, ¿cierto? Entonces, miren que la respiración en ese proceso, por ejemplo, es muy importante. Y bueno, no hablemos de docentes ni, ni de estudiantes, hablemos de personas en la vida cotidiana, o sea, de otras profesiones. Eh, a todos nosotros nos parece, bueno, nos, nos tiene que generar conciencia el respirar bien a todos, ¿cierto? No importa la profesión que usted desarrolle, a todos. Respirar bien, incluso hasta uno puede ver que hay japoneses, ¿cierto?, que tienen unos métodos para respirar que hacen que las personas adelgacen, por ejemplo. O sea, ellos son como bastante buenos en esos métodos y en esas cosas, por ejemplo, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Entonces, ese proceso que tan importante es, nos lleva, nos da vitalidad, nos mejora, nos hace sentir tranquilos, restablece el equilibrio interior, la respiración, y tan fácil, ¿cierto? Y tan sencillo. Ahí está, lo tenemos todos a la mano y lo podemos hacer, lo podemos desarrollar. Bueno, y el quinto aspecto es vivir el momento presente, vivir el momento presente. Entonces, usted me dirá, pero eso se parece a la atención. Sí, claro, tiene que ver, por supuesto que sí, se parece mucho. Pero en este aspecto, o sea, que yo lo quise sacar aparte, ¿sí? Vamos a hablar de cómo hay que dejar, hay que vivir el momento presente y dejar en paz, por fin, el pasado y el futuro, ¿cierto? Entonces, el pasado no existe, el futuro tampoco, ¿sí? Entonces hay que vivir este momento presente. Entonces, para vivir este momento presente, qué rico los que están de pronto en este momento desde casa tomándose su tinto, ¿cierto? O pues escuchando, bueno, haciendo alguna otra actividad, eh, pero viviendo el momento presente, ¿sí? O sea, qué rico que estén realmente escuchándome, por ejemplo, ¿sí? Viviendo el momento presente. Y vivir el momento presente nos hace entender que nosotros tenemos que tener atención plena a lo que estamos haciendo.
Y eso nos hace dejar de sufrir. A veces sufrimos demasiado porque es que, no, es que en el pasado sufrí, me pasó y me hicieron y, ay, Dios mío, ¿cierto? Y sí que sufrimos muchas veces, demasiadas veces diría yo, cuando nosotros estamos pensando en el futuro, ay, ¿y qué tal? Y donde pase tal cosa, y donde pase tal otra. Mm, en eso sí que pensamos, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado que estamos viviendo algo y pensando algo y resulta que eso nunca pasa. No, es que seguramente va a pasar tal cosa y no pasa, ¿cierto? Y a veces nos preocupamos inútilmente. O sea, traemos el pasado aquí, que es inútil porque no es, pues no es importante, no es necesario. Y nos vamos hacia el futuro cuando el futuro ni siquiera existe y no ha pasado. Entonces, por eso, por eso quise sacar este aspecto del vivir el momento presente, vivirlo con conciencia. Entonces, yo creo que todos vimos una película, pues a casi todos nos gusta Kung Fu Panda, ¿sí? Y de ahí saqué una frase, incluso que es un video que he visto en estos momentos del COVID, lo he visto rodar mucho, y hay una frase que es hermosa y dice, hay un dicho, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. ¿Y cuántos de nosotros sí abrimos este obsequio? Y si estamos conscientes de este obsequio, de este momento. O sea, hay muchas personas que pueden estar absolutamente encerrados, ¿cierto? Y entonces no están viviendo el presente porque qué rico haber estado allá y cuando yo vivía y cuando yo hacía, trabajando y hicimos tal cosa y compartimos tal cosa, ¿cierto? Y cuántos están en el momento futuro, no, y cuando yo salga y cuando yo haga y cuando, pero no están viviendo del poder compartir con su familia, del poder leer o aprender cosas nuevas, no están viviendo su momento presente. Bueno, pongamos ese ejemplo del momento presente en la escuela, ¿cierto? Entonces pongámoslo con un ejemplo como una pelea entre niños, que es muy común, ¿cierto? Que a veces se pelean por un borrador o por cualquier cosa parecida. Y hay niños que se quedan anclados, ¿cierto? Anclado en ese momento, en lo que ya pasó, o qué miedo leer porque es que se van a burlar, y qué tal si no, y si no se burlan de usted, ¿qué? ¿Mm? ¿Y qué tal que usted lea mejor que ayer? Pues ayer se burlaron, pero ¿y qué tal que hoy no? Entonces, vívalo, hágalo, viva su momento presente. Y bueno, y si se burlan, pues bueno, vamos a mirar a ver qué pasa y qué acciones debemos de tomar para mejorar, para que esa lectura sea tan buena que usted se sienta también muy orgulloso, ¿cierto? Bueno, hay una coach que habla acerca de que cuando estamos en conciencia plena, ¿cierto? Eh, podemos llegar a la conciencia plena, a ese momento presente, cuando nosotros agradecemos. Entonces, ella dice, eh, la moneda de la gratitud es la moneda de la conciencia, ¿cierto? Ella es Jimena Duque Valencia. Y me parece tan bonito, porque es que cuando usted tiene gratitud en su vida, ¿cierto? Y cuando le enseña a sus hijos a ser grato, y cuando le enseña a sus estudiantes a ser grato, entonces probablemente sus niños van a estar en momento presente, ¿sí? Claro, presente, porque es que están agradeciendo lo que hay, lo que tienen, ¿cómo vamos a agradecer lo que va a pasar si todavía no ha pasado, ¿cierto? Entonces la gratitud de lo que tengo, de lo que hay, me trae al momento presente. Bueno, les quiero compartir una lectura y esta lectura dice, ¿dónde encontrar la paz interior? Entonces dice, un monje que buscaba la paz interior y la iluminación se retiró a una pequeña isla desierta y alejada. Se comprometió a no enojarse más, a no estar triste ni eufórico, sino simplemente a estar realmente consigo mismo en paz. También
se prometió no abandonar aquella isla, concentrarse con su compañía. Escogió un lugar, se sentó cerca de un árbol, se quedó quieto y meditó. Después de muchos años de meditación y de silencio, pensó que había llegado a la iluminación. Se sentía tranquilo, revitalizado y fresco, en completa sintonía con aquella isla y consigo mismo. Estaba tan contento que decidió enviar una carta a su maestro anterior, agradeciéndole por sus enseñanzas y contándole que había alcanzado la iluminación, que ya nada del mundo lo agobiaba o importunaba y que jamás abandonaría esa plácida isla. El monje recibió una respuesta, abrió con entusiasmo la carta y para su sorpresa solo leyó una serie de insultos contra su persona. El monje se enojó. El abad sonrió y le dijo, dijiste que estabas iluminado, que nada en el mundo te agobiaba y que no abandonarías la isla. Si unas meras palabras pueden enfadarte tanto y hacerte olvidar todo lo que has dicho, ¿realmente estás en paz contigo mismo? ¿Qué tal? Bueno, esta parábola budista eh, nos puede hacer entender que es que la paz interior yo no la voy a encontrar si me abstraigo del mundo, ¿cierto? La paz interior la tengo que encontrar mientras esté relacionándome con los demás, ¿cierto? Mientras esté viviendo la vida normal, la vida cotidiana, ¿sí? No me puedo ir de este mundo o encerrarme toda la vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta pandemia muchas personas dicen, me voy a dormir, despiértame cuando esto termine, ¿cierto? Ahí no hay paz interior, ¿sí? La idea es que usted pueda desarrollar su paz interior con todas las vicisitudes y todas las cosas que le pasan normalmente. Hay una frase de Virginia Woolf que dice, no puedes encontrar la paz evitando la vida, ¿sí? O sea, eso no se puede encontrar. Por eso la educación sí es un camino para la paz interior, porque es que en el desarrollo del cotidiano, eh, en casa, con los hermanitos, o o en la escuela o en el colegio, con sus compañeros, ahí es donde se van a encontrar o enfrentar realmente a la vida. Y ahí es donde ellos van a saber si tienen o no tienen una paz interior, ¿cierto? Si están expuestos a esas cosas que les sacan el mal genio o a todo lo otro que les saca sonrisas, ¿cierto? Entonces ahí sí van a encontrar el momento para poder desarrollar su propia paz interior. Bueno, entonces quiero que en este momentico, en un ratico, hagamos algunos ejercicios porque quiero compartirles ejercicios de respiración para no solamente para nuestros estudiantes o nuestros hijos, sino también para nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eh, unas técnicas de atención y conciencia plena que, que nos llevan a estar con nosotros, ¿cierto? Que nos llevan a, a conocernos a nosotros, a entregarnos a nosotros. Entonces, la primera técnica que quiero que desarrollemos, o el primer ejercicio, es que vamos a estar atentos a la respiración. No quiero que cierren los ojos, ¿sí? Quiero que se sienten bien, ¿cierto? O cómodos como están, ¿cierto? Y vamos a poner atención a la respiración. Cómo entra y cómo sale el aire por su nariz y qué es lo que ustedes, a dónde está llevando la respiración, ¿cierto? Si a su abdomen o, o a sus pulmones, pues a dónde vamos a llevar la respiración. Atentos a la respiración. Si está respirando agitado o si está respirando despacio. Ese es un primer ejercicio. O sea, si nos concentramos El segundo ejercicio
y ahí todos con los ojos abiertos. Entonces vamos a hacer un escaneo del cuerpo y vamos a respirar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un escaneo del cuerpo, vamos a ser conscientes de los pies, de los dedos de los pies. Los están sintiendo, ¿cierto? Que ahorita no los tenían presentes. Entonces, tenga presente los dedos de sus pies, las plantas de sus pies, el tobillo, el talón, el tobillo, toda la pierna. Dese cuenta cómo está sentado, cuáles son los puntos de apoyo donde usted está sentado. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué partes de su cuerpo le están doliendo? O sea, sigamos cintura, sigamos en la espalda, el abdomen, todas las partes de su cuerpo. No deje de pasar por ninguno. Su pecho, esté atento a sus hombros, sus brazos, sus manos. Miren qué posición tiene cada uno de sus dedos. Su cuello, la nuca, su cabeza cómo está. Vuelva a mirar qué partes están muy cómodas y qué partes usted tiene con dolor. ¿Cuáles de esas partes tienen dolor? Muy bien, yo creo que ahora ya todos estamos sintiendo todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahorita mientras estaba hablando, probablemente no estaban sintiendo su cuerpo. De pronto alguna parte, sobre todo la que más duele, bueno, la que más incomoda. A veces esa es la que sentimos. Pero miren qué rico este ejercicio. Y lo hacemos con los ojos abiertos en cualquier momento. Podemos estar en una reunión, podemos estar esperando algo, podemos estar en una fila, puede ser de pie, puede ser, no sé, acostados, y podemos hacer este escaneo de nuestro cuerpo para tener atención y reconocer atención en todas las partes de nuestro cuerpo. Eh, el otro ejercicio, vamos a pensar en este momento, vamos a reconocer, no a pensar, a reconocer cuáles son, cuáles son los pensamientos que en este momento tenemos. Ay, seguramente habrá alguno preocupado por la factura de no sé qué, o algún otro que esté preocupado porque tiene que ir a hacer la comida y qué va a hacer de comida, o porque no sabe cómo quitarse un dolor de un pie, bueno, no sé, tantas cosas que se están pasando por nuestra mente. Pensemos no, miremos, observemos nuestros pensamientos, a ver qué estoy pensando en este momento, qué es lo que me preocupa, o qué es lo que me anima, me alegra, qué será. Bueno, ¿ya lo reconoció? Qué bueno, ya lo reconoció, muy bien. Bueno, los voy a invitar a hacer otro ejercicio, pero pues ese sí lo tienen que hacer en la mañana o en el momento en que se duchen, porque ahorita no hayan algunas personas que no se hayan bañado, ¿cierto? Pero bueno, en la ducha, este ejercicio es súper chévere. Eh, y hágalo mañana o en el momento que se vaya a duchar, o si quiere ducharse ahorita, hacerlo delicioso. Ahora la ducha, ¿cierto? Métase bajo la ducha y empiece a sentir cada una de las goteritas, por donde baja, que siente la temperatura del agua, qué partes considera que son más sensibles cuando el chorrito del agua cae. Haga el ejercicio y es maravilloso. Pues no tiene que demorarse toda la vida en el baño para hacerlo, ¿no? O sea, el rato, el mismo momento en el que usted usa para ducharse, hágalo con conciencia, atento a su cuerpo, atento completamente a su cuerpo, a ver qué siente. Bueno, ese mismo ejercicio lo podemos hacer lavándonos los dientes, ¿cierto? Entonces, miren que ahí estamos desarrollando atención. Entonces, a veces nos lavamos los dientes y eso es automático y listo, ya me lavé los dientes. Y a veces no, a veces pasa incluso que ni siquiera se acuerda si se lavó los dientes o no, porque lo hacemos tan rápido, estamos pues como tan preocupados por otras cosas que no estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Entonces, conciencia, ¿cierto? Si me estoy lavando los dientes, cuáles me estoy lavando, si los estoy lavando bien, o sea, cómo lo estoy haciendo. Tengamos esa conciencia. Bueno,
Y, y digamos que esos ejercicios para nosotros son maravillosos, ¿cierto? ¿Por qué? Esos son ejercicios que me permiten estar presente, ¿cierto? En conciencia de mi cuerpo y en conciencia de mí misma. Eh, todos los ejercicios de respiración de atención plena me sirven para muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Y ahorita les voy a dar otros ejercicios que son muy buenos también para desarrollarlos en clase con los niños o en casa con los niños o ustedes. Eh, estos ejercicios me traen y me, me hacen aumentar mi conciencia, aumentar la atención, estoy plenamente presente, ¿cierto? Estoy presente completamente porque me estoy reconociendo, estoy sintiéndome. Me va a permitir tener menos juicios, ¿cierto? Porque como ya no estoy pendiente de otro, sino de mí, entonces voy a tener menos juicios frente a las cosas. Voy a tener un control y un equilibrio emocional, porque con estos ejercicios pues también estoy respirando y estoy calmando mis emociones, ¿sí? Como llegando a un equilibrio y activo los sentidos completamente, activo mis cinco sentidos, ¿sí? Completamente, porque estoy atento a lo que me están diciendo, a lo que estoy sintiendo, eh, eh, estoy atento en atención plena a cada una de las situaciones de mi vida y probablemente cuando tenga que tomar decisiones voy a tomar unas muy buenas decisiones. Bueno, mejora la concentración y hay conexión conmigo mismo, ¿cierto? Hay una conexión hermosa, o sea, háganlo regularmente y seguro vamos a tener eh, una diferencia radical en estos momentos que a veces nos ataca un poco como la desesperación de estar encerrados. Bueno, entonces, ¿cuáles son las técnicas que nos pueden servir para el desarrollo de esa paz interior en clase? ¿Cierto? Entonces, en la clase, yo soy maestro de matemáticas, de educación física, de cualquier área, ¿cierto? O soy de primaria, ¿cierto? En las que tenemos que estar todo el tiempo con un grupo. Podemos desarrollar estas técnicas, pues propongo, ¿cierto? Puede ser al principio del día hacer una de estas técnicas de respiración y al final del día hacer otra. O hacer toda una semana hasta que pues ya tomemos conciencia de esa técnica. O puede ser hacerla después del descanso que todos los chicos llegan supremamente agitados, ¿cierto? Como para calmarlos y tranquilizarlos y hacerlos entrar como en paz. Eh, también se me ocurre pues que se pueda hacer como en el momento de una evaluación, antes de una evaluación, ¿sí? O en el momento en el que vamos a tomar un aprendizaje nuevo que es bastante fuerte, que es un tema de esos temas dificilito, diría yo. Entonces podemos hacer, bueno chicos, vamos a respirar y eso va a hacer que los chicos estén completamente atentos a la clase o a lo que usted les vaya a compartir. Bueno, entonces en cualquier momento o a usted se le ocurrirán otros momentos en los que pueda desarrollarlo, ¿cierto? O un momento antes de hacer un taller, bueno. Eh, primera técnica, les voy a compartir, muchas las practico. Bueno, entonces, la primera técnica es contar respiraciones de 21 a 1, ¿cierto? Entonces, inhalo, exhalo, 21, inhalo, exhalo, 20, inhalo, exhalo, 19, ¿sí? Eso se hace de 21 a 1, cuando hayas terminado, haces de 1 a 21, ¿listo? Entonces, eso ayuda a que el niño esté atento. 5 minutos con los ojos cerrados y vamos a percibir y a escuchar atentamente. Ay, esa habilidad de la escucha que a veces es tan difícil, ¿cierto? Sobre todo que nosotros tenemos que impartir ciertos conocimientos o actividades o dar instrucciones y a veces los niños por falta de escucha pues fallan, ¿cierto? Entonces, ojos cerrados y entonces vamos a escuchar absolutamente todo lo que hay alrededor, todo lo que llega sin hablar, ¿cierto? 5 minutos, ojos cerrados. Y percibo atentamente.
¿sí? Y sin juicios. La idea es no juzgar nada de lo que estés escuchando. Otra técnica, y esta va a ser muy divertida, pero es muy interesante, y es tomar un trocito de chocolatina o una pasa o, bueno, un pedacito de algo que se pueda derretir o que tenga una textura interesante, ponerla en la boca, y cerrar los ojos y empezar a sentirla, o sea, sin masticarla, sentirla, sentir cómo es la pasa, cuál es su textura, a qué sabe, sin hablar, ¿cierto? Entonces cada uno va a percibir cómo siente eso que tiene en la boca, la manera como se derrite o cómo se mueve cuando muevo la lengua, ¿cierto? Realmente a qué sabe, a qué sabe. Bueno, otra técnica es 1 minuto de, de atención plena, ¿cierto? 1 minuto de atención plena y ponemos cronómetro, cerramos los ojos, ¿cierto? Y vamos a poner atención o con los ojos abiertos, ¿cierto? Vamos a poner atención a lo que siento, a lo que hay alrededor, a lo que pase. Eso lo podemos hacer con nuestros hijos en casa, ¿cierto? Y también con nuestros estudiantes. Observar conscientemente. Entonces voy a tomar cualquier objeto. Entonces, por ejemplo, este borrador y voy a poner mi atención un momento en el borrador y voy a centrar y voy a entregar toda mi atención y mis percepciones un momento y voy a estar ahí mirándolo fijamente. Eso va a mejorar también el proceso de la atención. Entonces en la fila y se desplazan de un lado a otro, no sé qué, o mientras vamos a una diligencia X, caminando puedo tener atención plena, entonces cómo camino, cómo está mi respiración, caminando puedo tener ese proceso tan bonito. Contar 10 segundos. Mire que hay otra. Son muchas. Contar 10 segundos. Usted va a tomar la que usted considera y pues si quiere tomar apuntes o si quiere el que quiera, le puedo pasar estas en su WhatsApp y le van a servir mucho para más adelante aplicarla con los chicos o con sus hijos en casa o para usted mismo. Contar hasta 10 segundos. Entonces, contar hasta 10 segundos, entonces cuento 10 segundos eh, inspirando, 10 segundos sosteniendo y 10 segundos expirando, ¿cierto? Entonces, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Inhalo, sostengo y exhalo. 10 segundos cada proceso. El otro, y recuerdo, y les quiero contar que yo soy egresada de la normal y recordé cuando en la normal nos ponían a llevar una cobijita, una manta para ponerla en el suelo. No recuerdo en qué grado estaba, pero me encantaba ese proceso y nos ayudaba mucho con la atención. Entonces el profe nos decía, bueno, vamos a ir a tal salón, un salón grande, pongan su cobijita como una especie de camita, de camilla, bueno, donde usted se pueda recostar y recuéstese. Y nos ponían a hacer el ejercicio del body scan, ¿cierto? Entonces, pero el body scan con la mente. Entonces empezábamos y el profe nos iba guiando, ¿cierto? Nos iba diciendo, bueno, vas a poner tu atención en los pies, así como lo hicimos ahora, pero con los ojos cerrados y era muy bueno para desarrollar procesos de atención, era maravilloso. Con ese body scan los niños también pueden hacer un dibujo, ¿cierto? Y nosotros podemos reconocer cosas. Entonces el niño va a hacer el dibujo de su propio cuerpo y va a decir, y va a pintar de colores el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el lugar del cuerpo donde está más tranquilo y el mejor, bueno, entonces lo pinto de rosadito. Pues él dirá con sus propios códigos, ¿cierto? O nosotros les ponemos los códigos. Y de rojito vamos a pintar el que nos duele o el que más nos molesta o el que no se pudo relajar o, bueno, entonces ahí vamos a reconocer varias partes, y ellos mismos van a reconocer esas partes del cuerpo donde hay como conflictos, ¿cierto? Y dificultades, o que los ojitos, o que le duele la cabeza. Y esos son aspectos importantísimos para el reconocimiento en el desarrollo del niño. Bueno, la lectura con atención plena.
¿Cuántos llegan y leen y tienen la mente en otro lado y sin embargo siguen leyendo y no saben qué leyeron? Y ese es un proceso que nos ayuda a la comprensión, ¿cierto? La comprensión de la lectura. La técnica del 4-7-8, y esa la desarrollo mucho con mi hija para dormir, es buenísima. A los que de pronto les da dificultad dormir, desarrollen esta técnica y es muy buena. Entonces, 4-7-8. Entonces, inhalo, pero hasta 4. Inhalo contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostengo contando hasta 7. ¿Sí? Todo es mental. Y, expiro o exhalo contando hasta 8. Entonces vuelvo a repetir. Inhalo contando hasta 4, sostengo contando hasta 7 y exhalo contando hasta 8. Y usted repite eso varias veces, varias veces, varias veces y le aseguro que se duerme y duerme delicioso. Hágalo. Miren esas técnicas de respiración tan chéveres. Y la última que hemos hecho en el colegio, en mi colegio, que es la técnica del 4-4. El 4-4 es sostengo sin aire. ¿Listo? Otra vez. Entonces, inhalo, tomando una respiración hasta 4. Vamos a hacerlo, si quieren lo hacemos en este momento. Tomemos una respiración hasta 4. Sostenemos hasta 4. 1, 2, 3, 4. Con el aire adentro. Y vamos a expulsar el aire contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí sin aire vamos a sostener hasta 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿me escuchan? Estelita me dice que no me escucha, que tiene problemas con el audio. Pues seguramente es el internet porque además aquí está lloviendo harto. ¿Me están escuchando? Alguien que me diga que me escucha. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, si me están escuchando, continúo. Bueno, esas son las 11 técnicas. Y ahora, pues los que quieren, me escriben al WhatsApp y les mando la información de las 11 anteriores que hicimos, que son atención plena con los ojos abiertos. Y son muy interesantes. O sea, si soy rector de un colegio, pues que aquí está don Fernando, por ejemplo, si soy rector de un colegio, si soy docente, si soy madre, padre, pues puedo desarrollar cualquiera de estas. O sea, a veces uno se casa con algunas y pues que a uno le funciona. Úsela y desarrolle esa atención con el niño o la niña. Bueno, en la charla anterior les había mostrado que nos habían dicho stop, ¿cierto? Con esta pandemia, stop. Nos habían dicho stop con mala letra y a la carrera y nadie se lo veía venir, ¿cierto? Eso fue espantoso, muchas personas cayeron en pánico y bueno, pero esta vez yo les voy a pedir, ¿cierto? Que ustedes hagan el stop o el pare, pero ya con buena letra y con calma, ¿cierto? Con buena letra y con calma. Vamos a hacer un pare. Ese pare es para que no olvidemos lo que hemos hablado. Ese pare es, pare, esté atento, deténgase, haga un alto, pare. Active su atención, active su atención consciente. La R, respire, respire por favor, tome conciencia de su respiración. Y la E, encuentre su equilibrio para que pueda estar tranquilo y estar bien, ¿cierto? Y este pare, apliquémoslo en nuestra escuela o en nuestra casa, ¿cierto?
hagamos eso mismo. Entonces, pare, tenga atención, respire y encuentre el equilibrio. Voy. Encuentre el equilibrio para que podamos continuar en el desarrollo de esto que nos parece un poco difícil a todos. Bueno, y, eh, y ahora sí pensemos. Entonces, ¿será que sí es posible hacer de la educación un camino hacia la paz interior? ¿Será que podemos aplicar ciertas cosas para que cuando regresemos, ¿cierto? Incluso en este momento, para nosotros mismos, podamos encontrar la paz interior? Entonces, pues yo considero que con esto que hemos hablado podemos hacerlo, ¿cierto? Podemos hacer que la educación sea un vía libre, un camino maravilloso hacia la paz interior, hacia esa realización del ser, hacia el reconocimiento pleno y la aceptación de nosotros, ¿cierto? Que ese es como el resumen de poder estar en paz, en paz. Por último, pare, ¿sí? Pare, haga un alto, sea atento, respire y encuentre su equilibrio. ¿Listo? Pero ahora con buena letra, ahora con conciencia, porque ahora este pare lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Voy a mirar aquí qué me están contando, qué me están diciendo, que no he leído, leí solamente que no había audio. Ay, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ah, bueno, sí, ha habido problemas como con la conectividad, ¿cierto? Mm, es un espacio maravilloso y espero que el próximo martes nos volvamos a encontrar a las 3 y vamos a hablar de autodisciplina. Y yo creo que eso es y en estos momentos es maravilloso hablar de autodisciplina. Qué bueno que nosotros podamos ser autodisciplinados. Entonces, recuerden suscribirse a este canal, recuerden pues el dedito arriba. Voy a estar pendientes de mandarle la siguiente invitación para que el próximo martes nos podamos volver a encontrar. Y recuerden que a quienes ustedes quieran compartirle este espacio, que es un espacio de reflexión, de estar en calma, de entrar en nosotros, pues lo pueden compartir. Un abrazo para todos, pero espérense que no he terminado de leer. Albita, muchas gracias. Doña Ruth, Carmenza, ay, qué bueno verlas por aquí. Don Fernando. Clau. Rubén. Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y por acompañarme este rato. Un abrazo para todos y los quiero muchísimo y espero que aprendamos muchísimas cosas mientras estemos aquí encerrados.